No sé si te habías dado cuenta, pero vivimos en un sistema económico llamado capitalismo. Ese sistema aporta avances y comodidades, sí, pero también tiene algunos pequeños inconvenientes. Retrocedamos hasta el siglo XVIII. A mí me importa un comino su pasado. Allí nos espera Adam Smith. Él fue el primero en defender el mercado libre. Libre porque de organizarlo se encarga una mano invisible movida por el beneficio y la competencia. Pero Smith creía que esta mano no es perfecta, por eso proponía limitar el interés de las inversiones para reducir riesgos y pedía beneficios moderados para permitir salarios razonables. Para Smith y los clásicos, el dinero apenas era un lubricante de la economía. Por aquel entonces, la banca tenía un funcionamiento básico: tomar el dinero de un depositante, reservar una parte y prestar el resto para llevar a cabo inversiones. Y vuelta a empezar una y otra vez. Así se genera un dinero extra que, en buena medida, no existe. La mayor parte son solo pagarés de los acreedores. ¿Te suena raro? No debería. El dinero no es más que eso: deuda. ¿Por qué no le presta a este país 20 millones de dólares? Ese sistema sigue vigente y funciona siempre y cuando la deuda no crezca demasiado y cree una burbuja, o que los depositantes no quieran recuperar su dinero todos a la vez. Esto es algo peor. Pero lo malo de verdad sucede cuando pasan las dos cosas juntas, como en el crash de 1929. Estoy desplumado. Aquella crisis se solucionó con las enseñanzas de un economista, John Maynard Keynes, y sus propuestas de gasto público y control del dinero. En su línea estaba el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que aplicó un programa de inversión pública masiva y reguló a la banca. Así transcurrieron 30 años de bonanza y control en la economía, hasta que el gran capital se hartó. La crisis de los 70 trajo consigo a Ronald Reagan o Margaret Thatcher, apoyados en economistas como Milton Friedman y la Escuela de Chicago. El dinero se convirtió en el principal objetivo. Las restricciones a la banca fueron desapareciendo. Florecieron complejos instrumentos derivados. La parte contratante de la primera parte. Que daban beneficios a corto plazo a cambio de aumentar el riesgo y de propagarlo de paso a todo el mundo. Hubo voces que advertían de lo que se estaba fraguando, por ejemplo, la del economista Hyman Minsky. En su opinión, todos esos nuevos instrumentos financieros han hecho que los gobiernos ya no controlen la economía. Y lo peor, cuanto más largo sea el periodo de paz y armonía, más probable que una economía se vuelva fatalmente inestable. ¡Ay, Dios mío! ¡El piloto automático se está deshinchando! Los hechos no le contradicen. El capitalismo ha adoptado la fea costumbre de pasar de la cautela a la irracionalidad. Con la economía financiera gobernando la real, las inestabilidades han sido cada vez más frecuentes. Cuando las cosas se ponen feas, los bancos centrales acuden al rescate. Ya se sabe, beneficios privados, pérdidas comunes. La conclusión: el dinero ya no es el lubricante que mueve la economía, el dinero es la economía. Acostúmbrate a la crisis, porque la siguiente está a la vuelta de la esquina.